Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos mirando con bastante detenimiento el capítulo 53 de Isaías, bueno, desde el 52:13 al 53:12, que es el cuarto pasaje acerca del siervo, y como es el más extenso de todos ellos, de los cuatro que hay, pues entonces nos detuvimos bastante porque tiene mucha enseñanza acerca de la obra de ese siervo que es Jesucristo, ¿no? Algo que se me olvidó mencionar, aunque bueno, implícitamente estaba ahí, era de que en ese capítulo 53 se vuelve a enseñar la enseñanza sobre la resurrección, porque el siervo muere, ese siervo muere de forma violenta, pero luego vemos cómo es glorificado, cómo es exaltado, lo cual quiere decir que hay una muerte y una resurrección. Ya nos había salido en otro pasaje de Isaías también la enseñanza sobre la resurrección de los muertos, pero aquí de nuevo vuelve otra vez a salir, ¿no? Es lo que dijimos en su momento, de que hay algunos que dicen que en el Antiguo Testamento no se enseña nada acerca de la vida después de esta vida, de que toda la enseñanza del Antiguo Testamento está concentrada en esta vida, pero no es cierto, como vemos, por ejemplo, por ese pasaje. Y en esta tarde lo que vamos a ver son los capítulos 54 al 59, o eso espero, que podamos llegar a cubrir todo eso. De los capítulos 54 al 58 podemos ver un despliegue de la gracia de Dios, un despliegue de la gracia de Dios manifestado en diferentes tipos de personas que están carentes, están faltas de esa gracia, y es precisamente hacia ellas, hacia quien Dios va a volcar esa gracia. Comenzamos en primer lugar con el caso del capítulo 54 y comenzamos leyendo el versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Y aquí tenemos entonces el caso de una mujer que es estéril. Una mujer estéril es una mujer desfavorecida, porque la fertilidad en la mujer es signo del favor de Dios. De hecho, la primera vez y la segunda vez que aparece la palabra bendición en la Biblia está allí en el capítulo 1 de Génesis, en primer lugar, en el versículo 22, Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces aquí tenemos la primera ocasión en la que aparece la palabra bendición en la Biblia, y es interesante que está relacionada con la procreación, con la fructificación. Entonces hay una relación existente entre bendición y procreación. Y otra vez, cuando Dios bendice a Adán y Eva, lo tenemos allí en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que de nuevo volvemos a ver la relación existente entre bendición y fructificación, es decir, y fertilidad. Por lo tanto, la falta de fertilidad, o lo que es lo mismo, la esterilidad, significa falta del favor de Dios. Si esta mujer
es estéril, quiere decir que es una mujer que está carente del favor de Dios, es una mujer desfavorecida. Pero, sin embargo, aquí es donde viene la gran noticia, la buena noticia de ese despliegue de la gracia de Dios precisamente hacia esta mujer que es estéril. Y por lo tanto, aquella que está desfavorecida va a ser favorecida con la bendición de que va a ser madre. Detrás de esta imagen, de esta mujer desfavorecida, de esta mujer estéril, podemos contemplar a varias de las mujeres más importantes del Antiguo Testamento que fueron estériles. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Es decir, las mujeres de los tres grandes patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob eran estériles. Y llama la atención de que la promesa para ellos era precisamente acerca de su descendencia, acerca de su simiente. Y sin embargo, están casados con mujeres que eran estériles. Pero a esas mujeres que eran estériles, Dios las va a favorecer de manera sobrenatural y van a ser madres. Y madres no de cualquiera, sino madres de personajes muy destacados. Sara va a ser madre de Isaac, Rebeca va a ser madre de Jacob y Raquel va a ser madre de José y de Benjamín. Incluso podemos ver todavía más adelante luego el caso de Ana. Ana también era estéril y va a ser favorecida por Dios, aunque estaba desfavorecida por su esterilidad, va a ser favorecida por la gracia de Dios, y es curioso que el nombre de Ana precisamente significa eso, gracia, va a ser agraciada entonces con el nacimiento de aquel gran hombre, del que llegaría a ser gran hombre de Dios, que sería Samuel. Este pasaje que acabo de leer aquí, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, etc., es el texto que el apóstol Pablo va a recoger en Gálatas 4, 27 y lo va a aplicar a la bendición que Dios va a otorgar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Allí en Gálatas 4:27 vemos, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces los gentiles son los desfavorecidos, los favorecidos es Israel, es el pueblo judío, los gentiles no, pero sin embargo vemos aquí como en el propósito de Dios, Dios va a derramar su gracia hacia los desfavorecidos de tal manera que el Evangelio va a dar fruto en medio de ellos y va a multiplicarse. De ahí entonces este cántico de júbilo, este cántico de alegría. Si ya de por sí en una madre fértil el nacimiento, el dar a luz ya es un motivo de regocijo, es un motivo de alegría, porque una nueva criatura ha venido al mundo, cuanto más no va a ser un motivo de alegría para una mujer estéril, para una mujer desfavorecida, el poder dar a luz. De aquí entonces esta canción y estas voces de júbilo que aquí se están levantando a causa de este despliegue de la gracia de Dios sobre la desfavorecida. Aquí vemos una cosa también muy importante y es cómo Dios se agrada en escoger lo que no cuenta, en escoger lo que
a lo que nadie prestaría atención, Dios se agrada precisamente en escoger eso. Y de ahí que entonces se agrade en escoger a un hombre muy viejo, casado con una mujer estéril, Abraham y Sara, para levantar de ellos una descendencia que va a ser para bendición. De ahí que Dios se agrade en escoger al menor para ser el mayor, espiritualmente hablando. A Jacob lo escoge en lugar de Esaú, que era el mayor. Dios se agrada en escoger a un sentenciado a muerte, como era Moisés, sentenciado a muerte, por causa del mandato de Faraón de que todos los niños varones recién nacidos debían de ser exterminados. Moisés era un recién nacido, por lo tanto, sentenciado a muerte, y a ese sentenciado a muerte es al que Dios escoge para posteriormente ser el instrumento de liberación para su pueblo. Dios se agrada en escoger a un perseguidor del Evangelio, a un enemigo de Cristo y de la Iglesia, para convertirlo en un difusor, en un predicador del Evangelio, en un apóstol, como fue Saulo. Así que esto que está ocurriendo aquí, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, es un modelo, una pauta que Dios sigue una y otra vez a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia. Esta bendición manifestada de Dios hacia esta desfavorecida se va a mostrar de varias maneras. En primer lugar, por la multiplicación de su descendencia. Es decir, que no va a ser madre de uno o de una solamente, sino que va a ser madre de una multitud. Versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Quiere decir entonces que se trata de una descendencia numerosa, de una multiplicación, por lo tanto. Esta bendición también se muestra en la retirada de la humillación en la que esta mujer ha estado viviendo. Lo tenemos allí en el versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Esta mujer ha pasado por un estado, por un período de humillación. Es lo que veíamos, por ejemplo, en Ana. La rival era prolífica, estaba dando a luz y además se burlaba de ella, y Ana estaba sufriendo toda esta humillación. Pero aquí se está hablando de cómo Dios va a retirar de esta mujer humillada todo ese estado de abatimiento. Además, esa bendición se manifiesta en su matrimonio, en su casamiento. Y aquí no es un casamiento con cualquiera, ni siquiera con un personaje más o menos importante o grande, sino que es un matrimonio, el matrimonio es con Dios. Versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así que aquí hay un matrimonio que se está produciendo de esta mujer con Dios mismo. Y es interesante que se mencionan las palabras marido, tu marido es tu hacedor, y tu Redentor, así que marido y Redentor. Y efectivamente las dos cosas, los dos papeles van unidos, porque el Redentor va a efectuar aquí el rescate de esta mujer que estaba abatida y humillada para levantarla hasta este estado de dignidad
y de bendición. Aquí podemos ver un poquito también el caso de Ruth en el capítulo 3 del libro de Ruth, en el versículo 9. Entonces es Booz el que está hablando. Él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La palabra pariente cercano es literalmente la palabra redentor. Tú eres redentor, tú me puedes redimir. Ruth es aquí viuda y está desasistida, está desamparada, lo mismo que su suegra Noemí, y entonces Booz es el redentor que puede rescatar, que puede levantar a esta mujer del estado de abatimiento y de necesidad en el que se encuentra. Bueno, pues aquí en Isaías 54:5 es precisamente lo que el Señor está enseñando. Tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Es la primera vez que vemos la comparación de la relación conyugal entre Dios y su pueblo. La relación conyugal, la relación matrimonial, es la relación más íntima que pueda haber entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Pues esa relación de intimidad es precisamente la que aquí se va a emplear para describir la clase de relación en la que Dios entra con su pueblo. No es una relación distante, no es una relación formal, no es nada de eso, es una relación la más íntima, la más cercana que se pueda pensar, y por eso se pone en términos de matrimonio. Lo que aquí el profeta Isaías comienza a enseñar sobre esta relación entre Dios y su pueblo es algo que luego vamos a ir viendo a lo largo del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, Dios emplea esta ilustración también. Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Así que aquí de nuevo volvemos a ver otra vez la ilustración matrimonial, en la que Dios está, por así decirlo, añorando los tiempos del primer amor de Israel por él, y lo está describiendo precisamente en esos términos conyugales. Otra vez el profeta Ezequiel, en el capítulo 16 y versículo 8, hace lo mismo. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es de nuevo la historia de Israel, de cómo Dios ha pasado cerca de ella cuando era una criatura que estaba abandonada y expuesta a la muerte, y Dios le ha dado vida, y no solamente le ha dado vida, sino que ha entrado en esta relación especial, en esta relación conyugal con ella. Extendí mi manto sobre ti. Es otra vez el lenguaje que empleó Ruth con Booz. Extiende tu manto, tu capa sobre mí, por cuanto eres pariente, eres redentor mío. Aquí tenemos otra vez la relación conyugal. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2 y versículo 19, el Señor dice estas palabras a Israel: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad
y conocerás al Señor. Así que el propósito de Dios es claro, es evidente. Dios entra en esta relación matrimonial, conyugal con su pueblo, y además está aquí, esta relación está basada en términos sólidos, en términos firmes: justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad. Y es interesante lo que se añade al final del versículo 20: conocerás al Señor. El término conocer es una expresión que a veces se utiliza para las relaciones conyugales, para las relaciones íntimas en el matrimonio. Por ejemplo, se dice: conoció Adán a su mujer, Eva, y entonces Eva va a dar a luz al hijo, ¿no? Pero el término conocer entonces implica esto, no es simplemente una palabra que indica un conocimiento intelectual o racional o algo así, sino que es una palabra en la que está involucrada esta relación íntima. Vemos entonces que a lo largo del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Oseas, van describiendo este tipo de relación de Dios con su pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con lo mismo. Y así en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que aquí tenemos a Jesús, tenemos a Cristo, entonces, como esposo, como marido que tiene una esposa. Y esa esposa entonces se ha preparado para este momento en el que se va a producir esa boda, esa unión, entonces, entre uno y otro. Vemos que la idea, la enseñanza esta, no es solamente exclusiva del Antiguo Testamento, sino que también llega hasta el Nuevo Testamento. Tu marido es tu hacedor y tu redentor, el Santo de Israel. Es interesante también, me parece que ya lo dije al comienzo del libro de Isaías, que la palabra redentor aplicada a Dios aparece más veces en Isaías que en todos los demás libros de la Biblia. Una y otra vez, en Isaías, Dios es el redentor de su pueblo. Este amor también está manifestado, este amor de Dios, por esta que era desfavorecida, está manifestado en que ella era una mujer abandonada y repudiada. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Hay algo más triste que se pueda pensar en el caso de una mujer que la de quedar abandonada y la de quedar repudiada? Repudiada es rechazada. Y este es el caso entonces que aquí se estaba dando, pero aquí está el amor de Dios entonces tomando a esta que estaba experimentando todo ello. Se trata además de un amor imperecedero de Dios hacia ella. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Así que es un amor no temporal, no es un amor que empieza y acaba, sino que es un amor que va a permanecer para siempre. Un amor inmutable, como dice el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. ¿Se pueden mover los montes? ¿Se pueden mover los collados?
Es muy difícil, ¿verdad? Los montes, los collados, es algo muy sólido, muy estable, está fijo. Eso no hay manera de moverlo. Solamente una conmoción tan grande como un terremoto puede alterar eso. Bueno, pues lo que Dios está diciendo aquí, aun en el caso de que los montes y los collados se muevan y se tambaleen y tiemblen, mi misericordia no se va a mover y no se va a apartar de sobre ti. Por lo tanto, se trata de un amor inmutable de Dios. Aquí está la figura de la mujer desfavorecida, favorecida por la gracia de Dios. Después de tratar esta ilustración de esta mujer, el profeta a continuación pasa a describirla como si fuera una ciudad que ha estado desolada, una ciudad que ha estado vacía, una ciudad que no era prácticamente ciudad, pero sin embargo va a experimentar la transformación y el cambio total. Allí lo tenemos en los versículos 11 y 12. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Aquí se está describiendo ahora no como una mujer, sino como una ciudad que ha pasado de la desolación a la gloria y al esplendor, y donde se está describiendo que está construida, está formada por piedras preciosas. Hay aquí un paralelismo con lo que luego en Apocalipsis, en el capítulo 21, y es de nuevo otra vez un paralelismo de Isaías con Apocalipsis, que ya hemos visto muchas veces que nos ha salido, pues de nuevo vuelve otra vez a salir aquí. En 21, versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Es decir, son piedras preciosas, cada una de ellas diferentes, que forman el cimiento de la ciudad de Dios, de la nueva Jerusalén. Y es precisamente lo que Isaías aquí en este capítulo 54 está describiendo también a esa ciudad. Volvemos otra vez a este capítulo 54 de Isaías y hay varias características que esta ciudad tiene. Versículo 13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Ya no es una ciudad desolada, no es una ciudad abandonada, es una ciudad que tiene hijos, es decir, que tiene moradores, tiene habitantes y goza de paz. Y no solamente de paz. Versículo 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Así que la paz, la justicia y la seguridad son las bendiciones que Dios derrama sobre esta ciudad. Capítulo 54. El despliegue de Dios hacia los desfavorecidos. Y así entramos ahora en el capítulo 55. Y en el capítulo 55 tenemos el despliegue de Dios hacia los necesitados. Los necesitados. Versículo 1. A todos los sedientos. ¿Están los sedientos necesitados? Claro que sí. Por eso, porque están sedientos. Y además el agua es un elemento esencial.
Tú puedes prescindir de otras cosas, pero no del agua, y no durante mucho tiempo del agua. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así que aquí hay un llamamiento a los necesitados, que son los sedientos y los hambrientos, los pobres, porque no tienen dinero. Si no tienen dinero, es que son pobres. Así que, de nuevo, volvemos aquí a ver la invitación de Dios, el llamamiento de Dios, la gracia de Dios, extendida en este caso a los que están necesitados. Venid a las aguas. Y luego se habla también, allí en este versículo 1, de vino y leche. El vino procede de la viña y la leche procede del ganado. De tal manera que viña y ganado nos hablan de abundancia, de riqueza. Y esto es precisamente lo que Dios va a derramar aquí. Lo que pasa es que fíjate lo que dice: los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Pero si no tienes dinero, ¿cómo vas a comprar? ¿Cómo Dios está diciendo aquí, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed? ¿Se está contradiciendo Dios pidiendo algo que no pueden hacer estos que no tienen dinero? Es que la compra de la que aquí se está hablando no es una compra material. Con el dinero compras las cosas materiales, con el dinero compras las cosas físicas. Pero de lo que aquí se está hablando no tiene que ver con lo material y con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. Y entonces ahí sí que se puede comprar eso. ¿Cómo? ¿Con dinero? No. Fíjate lo que dice en la mitad del versículo 2. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Aquí está la compra. Mediante este método es como se compra aquello que Dios quiere otorgarnos. Oyendo atentamente, inclinando el oído, escuchando, prestando atención a lo que Dios nos está diciendo. En otras palabras, es la obediencia el medio mediante el cual se compra aquello que Dios quiere darnos. De nuevo estamos aquí ante un despliegue de esa gracia de Dios. A continuación, versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí hay una invitación a una búsqueda, una exhortación a la búsqueda. Es la búsqueda primordial. En la vida podemos buscar muchas cosas y podemos fijarnos muchas metas para buscarlas, pero hay una búsqueda que es la más importante de todas, y esa es precisamente la que está aquí refiriéndose, la búsqueda de Dios. Buscad al Señor. Además, es una búsqueda inaplazable. No es cuestión de dejarla para en algún momento futuro. Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto quiere decir que habrá un momento, llegará un tiempo en el que Dios no pueda ser hallado. Llegará un tiempo en el que Él no esté cercano. Por lo tanto, es ahora cuando debemos empeñarnos
y poner toda nuestra fuerza en esa búsqueda de Dios. Porque, como digo, llegará un tiempo en el que hay búsquedas que están fuera de plazo, fuera de tiempo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Están buscando al Señor. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es una búsqueda fuera de plazo, fuera de tiempo. Ya no es el momento de realizar esa búsqueda. Han perdido la oportunidad. Y en Lucas, en el capítulo 13 y versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Es otra vez una búsqueda fuera de plazo, fuera de tiempo. Por eso el profeta Isaías está diciendo aquí, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si el llamamiento del versículo 1 iba hacia los necesitados, este llamamiento de buscar a Dios va dirigido a los pecadores. A los pecadores. Porque fíjate a continuación lo que dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay un llamamiento que Dios está haciendo aquí a los pecadores, lo cual quiere decir que Él no se agrada de la perdición de los pecadores, no se agrada de la muerte del pecador, como dice en el profeta Ezequiel, sino que está llamándonos aquí, dejar el camino impío. El camino significa la vida, el sistema de vida que se está llevando, que es contrario a la voluntad de Dios. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Los pensamientos son las ideas. Las ideas, los pensamientos se manifiestan en la forma, en el sistema de vida que se está llevando. Bueno, pues tanto una cosa, camino, sistema de vida, como pensamiento que da origen a ese sistema de vida, hay que abandonarlo, hay que dejarlo totalmente. Y volverse a Dios, vuélvase al Señor. Hay que dejar, renunciar y abandonar todo eso y volverse a Dios. La palabra volverse es la palabra que en otras ocasiones se traduce como convertirse. Convertirse es la palabra volverse, volverse a Dios. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 3 y versículo 14, cuando dice, convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor. Esta palabra convertíos es volveos. Y en el versículo 22 de este mismo capítulo, otra vez, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Es decir, volveos. Así que esta es la responsabilidad que nos compete a nosotros. Dios nos llama a buscarle y nuestra parte consiste en esto, de dejar nuestros caminos y dejar nuestros pensamientos malvados y volvernos a Dios. Y como consecuencia,
está la respuesta de Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que esa respuesta viene en la forma de misericordia y de perdón. Es una respuesta profunda que alcanza a nuestra necesidad y es una respuesta amplia y generosa, el cual será amplio en perdonar, no escaso, no estrecho, en perdonar algunas cosas y otras no, sino en perdonar totalmente nuestros pecados. Alguien se puede preguntar, pero ¿por qué tengo yo que convertirme? ¿Por qué tengo yo que dejar mis caminos y mis pensamientos? Y la respuesta la tenemos a continuación en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, no coinciden, no concuerdan nuestros pensamientos y nuestros caminos con los de Dios. Por lo tanto, hemos de abandonar, hemos de dejar esos pensamientos y caminos para que puedan concordar con los que son de Dios. Hay un abismo entre nuestros pensamientos y caminos y los de Dios, y parece una obra prácticamente imposible para nosotros, pero ahí es donde viene la intervención de Dios a nuestro favor. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De la misma manera que la tierra germina y da fruto, no por sí misma, sino gracias a lo que viene de lo alto, a la lluvia que viene de lo alto, así nosotros podemos dar fruto para Dios. Nuestros caminos y nuestros pensamientos pueden ser los de Dios, porque Dios está derramando desde lo alto su palabra, que tiene poder para efectuar en nosotros la transformación y el cambio necesario. Y ahí es donde se va a producir la transformación, el cambio. Versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Qué diferencia, ¿verdad?, entre una zarza y un ciprés. La zarza es algo que como te acerques a ella te puedes pinchar. El ciprés se levanta, se eleva, es un árbol alto. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. La ortiga. Solamente he tocado una vez en mi vida una ortiga. Es cuando era niño. Nunca más he vuelto a tocarla. A causa de la reacción que me produjo la ortiga. Claro. Pues la transformación es aquí, de ortiga en arrayán. El arrayán es otra palabra para la planta mirto. Crece en los países mediterráneos y el mirto es una planta que tiene flores y que también produce bayas. Es decir, es una planta útil frente a la ortiga, que es inútil, dañina. El arrayán, el mirto, entonces va a dar flores y fruto. Este es el cambio, esta es la transformación que aquí se está produciendo del paisaje, pero que es una ilustración del cambio interior que Dios
efectúa en los corazones de aquellos que le buscan, de aquellos que dejan sus propios caminos y pensamientos y se vuelven a Él. Llamamiento a los pecadores. Despliegue de gracia de Dios hacia los favorecidos, despliegue de gracia de Dios hacia los necesitados, hambrientos y sedientos, despliegue de la gracia de Dios hacia los pecadores. Capítulo 56. Despliegue de la gracia de Dios hacia los excluidos. Versículo 3. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. El extranjero y el eunuco representan a los excluidos del pueblo de Dios. Sí, los extranjeros estaban excluidos por la ley de descendencia, porque no pertenecían al linaje de Israel. Es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículos 11 y 12. En aquel tiempo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, excluidos totalmente, sin nada. Esa era la situación por causa de ser extranjeros. La misma disposición del templo de Jerusalén en los días de Jesús nos enseña la exclusión que experimentaban los extranjeros, incluso los extranjeros que querían acercarse al templo. Estaba el atrio de los gentiles, que era el recinto más lejano del recinto sagrado propiamente dicho. El atrio de los gentiles. Allí es donde podían entrar los extranjeros, pero eso estaba totalmente alejado del recinto sagrado. De hecho, había una valla que luego, no sé si fue a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, en unas excavaciones en Jerusalén se descubrió una inscripción que estaba escrita en hebreo, en griego y en latín, en la cual se avisaba a cualquier extranjero que no se atreviera a traspasar el límite del atrio de los gentiles bajo pena de muerte. Puedes estar aquí, sí, pero solamente aquí. No puedes ir más allá. Solamente los de Israel tienen el privilegio de poder penetrar más adentro en el recinto sagrado, es decir, de estar más cerca de la presencia de Dios. Esta era la condición de los extranjeros. Y de hecho vemos que a los extranjeros se les considera una amenaza, en muchos sentidos, para la integridad espiritual y moral de Israel. Son una fuente de contaminación. Y así vemos, por ejemplo, en los libros de Esdras y Nehemías, cómo se hace una separación radical con los extranjeros. Y los matrimonios mixtos que se han hecho entre judíos con mujeres extranjeras, llega un momento en el que son disueltos, precisamente porque los extranjeros son una amenaza. Allí tenemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y versículo 2,
y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ya se había apartado, porque se habían mezclado con ellos. Y eso es un peligro, una amenaza mortal para la integridad del pueblo de Dios. Sí, extranjeros, excluidos, no tenéis parte. Y los otros excluidos que se están contemplando aquí en este capítulo 56 de Isaías y versículo 3, son los eunucos. Había disposiciones en la ley de Moisés acerca de la exclusión de los eunucos. Por ejemplo, no podían ser sacerdotes. No importaba que fueran descendientes de Aarón, si un varón era eunuco, no podía ejercer el sacerdocio. Levítico 21, versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. No puedes ejercer el sacerdocio aunque seas descendiente de Aarón. Y no solamente eso, es que no puedes formar parte de la congregación de Israel, no eres parte del pueblo de Dios. Deuteronomio 23, 1. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Excluido, de plano. Extranjeros y eunucos, fuera. Pero aquí viene, en el capítulo 56 de Isaías, este despliegue de la gracia de Dios hacia los excluidos, extranjeros y eunucos, de tal manera que de excluidos van a pasar a ser incluidos dentro del pueblo de Dios. Versículo 4. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los excluidos, incluidos por este despliegue de la gracia de Dios. Son aquellos que desean, que buscan abrazar ese pacto de Dios que tienen en su corazón. Y aunque tienen un impedimento físico, unos por la descendencia y otros por el problema de su organismo, sin embargo, lo que Dios está viendo aquí es el corazón de ellos. Y como esta gente quiere entrar en ese pacto, Dios está diciendo, adelante, entrar. Es interesante que la aceptación de ese pacto por parte de extranjeros y eunucos se materializa en un aspecto, en un detalle que lo resume, que es la observancia del día de reposo, la observancia del sábado. Allí lo tenemos en el versículo 4. A los eunucos que guarden mis días de reposo. Versículo 6.
a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. Así que aquí hay una insistencia en la importancia de ese día. De hecho, hay una reafirmación otra vez de la importancia de ese día en el capítulo 58 y versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso al Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Está otra vez aquí el profeta poniendo en su sitio la importancia del día del Señor. Es algo que el profeta Ezequiel volverá otra vez a enseñar en el capítulo 20 de Ezequiel y versículo 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Y otra vez versículo 20, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios. El día de reposo, la importancia que tiene. Una de las señales de decadencia del pueblo de Dios es precisamente el abandono de ese día. Cuando ese día se dedica, en vez de al Señor, se dedica a otras cosas, a los propios asuntos personales, a los propios negocios o al entretenimiento y divertimento personal. Cuando eso comienza a ocurrir, es señal de que estamos ante alguien que está en proceso de decadencia espiritual. ¿Sí? Lo he visto, además, a lo largo de mi vida cristiana y a lo largo de mi ministerio, he podido constatar cómo las personas que empiezan a faltar, que empiezan a dejar por ciertas razones el domingo de asistir al culto, de venir, unas veces justificándolo por una razón, otras veces por otra, eso finalmente se convierte en una costumbre cada vez más arraigada que va enfriando poco a poco sus corazones y sus vidas, llenando su mente de otros intereses y finalmente acaban dejando a Dios, dejando los caminos del Señor. Y todo ha comenzado precisamente por esto, porque han empezado dejando el día del Señor para ocuparlo con sus propios asuntos. Allí en el libro de Nehemías, otra vez, en el capítulo 13 y versículos 15 al 18, dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en días de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Así que estaban los judíos influidos por los extranjeros, por los paganos, que para ellos el día de reposo, el día del Señor, no es nada, es un día más, corriente como los demás, pero estos estaban cayendo precisamente en eso también. Y luego en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 20, dice: y diles, oíd la palabra del Señor, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas, así ha dicho el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Porque efectivamente eso
es profanar el día de reposo. Profanar es lo santo, lo sagrado, lo elevado, rebajarlo al nivel de lo ordinario y de lo común. Y entonces ahí está la importancia y de hecho los eunucos y los extranjeros que guarden ese día de reposo están siendo admitidos a lo que estaban excluidos. Capítulo 54, 55 y 56. Resumen. Los desfavorecidos, favorecidos. Los necesitados, saciados. Los pecadores, perdonados. Los excluidos, incluidos. Y todavía queda un texto más en esta línea, que lo tenemos en el capítulo 57 y versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y aquí tenemos a los abatidos, a los quebrantados, a los pequeños, a los insignificantes. Y tenemos a Dios, alto, sublime, eterno, santo. Parece que nada tiene que ver Él, tan elevado, con estos, que están tan caídos y tan bajos. Y sin embargo, aquí estamos viendo ese despliegue de gracia del eterno, del santo, del grande, con los insignificantes, pequeños y quebrantados, hasta el punto de, como dice aquí, morar y vivificar con ellos. Es lo que dijo María, la madre de Jesús, cuando escuchó las palabras del ángel que le anunciaba que iba a ser madre de quien iba a ser madre. Lucas 1, 48, o mejor 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza, la pequeñez, la insignificancia, el alto, el poderoso, el grande y sublime se ha fijado en mí. Es lo que Isaías 57:15 está diciendo ahí también. Es lo que dijo David en su salmo de arrepentimiento, Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es lo que dijo Jesús en la bienaventuranza, en la primera de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los quebrantados, los humildes, los que reconocen su necesidad. Qué gran enseñanza tenemos en estos capítulos 54, 55, 56 y 57 sobre la gracia de Dios manifestándose hacia los que están necesitados de ella. Por contra, en el capítulo 58 tenemos los que resisten, los que obstinadamente perseveran en sus propios caminos, en sus propios pecados y no los dejan.
Podemos empezar en el capítulo 57 y versículo 6 primero. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Aquí está Dios hablando acerca de personas que están cometiendo idolatría, y de manera constante. No la dejan. Ya sea en el valle, las piedras lisas del valle, o ya sea en los montes altos, es decir, en los lugares altos, sea en uno o en otro sitio, estas personas están obstinadamente en sus propios caminos y pecados. Y luego el capítulo 58 describe también a los que, pretendiendo buscar a Dios, en realidad se buscan a ellos mismos, se buscan a sí mismos. 58:2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Supuestamente, esta gente estaba buscando a Dios, pero realmente estaban buscándose a sí mismos, sus propios deseos, su propia voluntad. El ayuno no era más que una forma externa, torcida, que habían empleado para realmente continuar con sus propios caminos, sus propias maneras de vivir y de andar. Es algo parecido a lo que Jesús denunció en el Sermón del Monte sobre los que utilizaban la oración como una manera de autopromoción, o el ayuno también como una manera de hacer alarde espiritual delante de los demás. Es evidente que esa gente en esa oración y en ese ayuno no estaban buscando a Dios, estaban buscando otra cosa. Estaban buscando el reconocimiento humano, es decir, estaban buscándose a sí mismos. Y aquí es lo que Dios está diciendo también con esta gente, que mediante este uso torcido del ayuno, lo que están es buscando su propio agrado. Y de hecho lo que están haciendo es oprimiendo, abusando del prójimo. Es el culto que es pecado. Ya lo vimos al principio de este libro del profeta Isaías. Hay un culto que es pecado, ¿verdad? Allí en el capítulo 1 y versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El culto que me estáis dando es pecado. Porque por un lado venís al templo a dar este culto externo y cuando salís del templo estáis viviendo vidas totalmente a espaldas de mi ley, a espaldas de mi voluntad. Aquí estos están haciendo ayuno en ese mismo sentido, en esa misma dirección. Y vamos, y ya con esto vamos a ir terminando por hoy, con el capítulo 59. Cuando nos adentramos en el capítulo 59, entramos en la oscuridad más espesa que hay en el libro de Isaías. La oscuridad moral y espiritual más espesa que podamos encontrar en todo este libro. La condición de Israel está descrita en unos términos
que son espantosos, de la degradación y la caída, del fondo en el que han llegado a tocar. De hecho, de este capítulo 59 están tomado el pasaje que luego el apóstol Pablo empleará en la carta a los romanos en el capítulo 3 y versículos 15 al 17 para describir la pecaminosidad y culpabilidad de Israel. No de los extranjeros, de Israel. Lo cual no quiere decir que es que los extranjeros sean inocentes o sean justos, no. Pero como los israelitas se jactaban de que ellos tenían la ley, el pacto, las promesas, el pueblo escogido por Dios, el apóstol Pablo tiene que venir para recordarles que ellos no son mejores que los extranjeros porque han transgredido esa ley, lo cual les hace todavía más responsables, más culpables, porque al fin y al cabo los extranjeros viven ignorando esa ley, pero ellos tienen conocimiento. Y allí, como digo, en capítulo 3 y versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Este texto, que los judíos conocían perfectamente, el apóstol lo toma de este capítulo 59 de Isaías. Las manos están manchadas de sangre. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Las manos significan el hacer, el comportamiento, la conducta. Vuestra conducta es delictiva, es criminal. En este mismo versículo 3, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Es decir, vuestro hablar, no ya solamente vuestro hacer, vuestro hablar está mezclado con mentira y maldad. Versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Los pies, el andar. Corren, se apresuran. Es decir, su carrera en el mal no es lenta, no es torpe, no, es muy rápida. Están bien avanzados en la práctica del mal. Los pensamientos, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Las ideas, lo que brota, lo que surge de su corazón. Los caminos, versículo 8, no conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Los caminos desviados, no son derechos, no son rectos, son torcidos. Hay un alejamiento de Dios, versículo 13. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Alejamiento de Dios, darle la espalda a Dios. Hay un ataque a la verdad, al derecho, a la justicia, a la equidad. Versículo 14. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Es decir, es una sociedad esta en la que no hay sitio para la verdad, ni para la justicia, ni para la equidad, ni el derecho, que son precisamente las bases y los fundamentos de una sociedad sana. Hasta este punto hay aquí una degradación de la situación que Israel
está viviendo. Hay un asedio a lo que es justo y verdadero, versículo 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Un ataque declarado, evidente. Y en este escenario de dominio de la maldad no hay nadie que le haga frente. No hay ni uno que se plante para hacer frente a todo esto que está ocurriendo. Solo queda Dios. Y es Dios mismo el que va a intervenir para poner las cosas en su sitio. Versículo 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y aquí tenemos a Dios como un guerrero que está tomado todos los aprestos, todas las armas necesarias precisamente para venir al combate contra la maldad imperante que hay aquí. Ante la acometida del enemigo, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces levanta bandera contra todo este estado de cosas. Y como resultado de esta intervención de Dios se produce la derrota de sus enemigos, versículo 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, así que Dios va a juzgar y castigar la maldad y al mismo tiempo va a efectuar salvación en Sión. Versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Aquí de nuevo volvemos a ver el nombre Redentor aplicado a Dios, que en Isaías aparece tantas veces, pues en medio de ese juicio contra el mal hay esta intervención salvadora de Dios hacia aquellos que se vuelven, es decir, que se convierten a Dios. Este es el pasaje que el apóstol Pablo va a tomar en Romanos en el capítulo 11 y versículo 26, cuando hable de la conversión futura de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es en el futuro cuando se va a producir esta conversión masiva de Israel al Señor, algo que el profeta Isaías está anunciando aquí. Vamos terminando. Este capítulo 59 es un capítulo oscuro, está lleno de tinieblas, lleno de todo el pecado, la saturación de pecado. Pero vemos aquí cómo Dios mismo es el que se va a encargar en medio de esa hegemonía de la maldad, es Dios mismo quien va a poner las cosas en su sitio, retribuyendo a la maldad y trayendo salvación a los que le buscan. Este capítulo nos enseña una cosa muy importante. Las tinieblas
no prevalecerán. Las tinieblas no tienen la última palabra. Es todo un motivo de esperanza en el mundo, también ahora en el que estamos viviendo, en el que las tinieblas y la maldad va avanzando a pasos agigantados y parece que tienen el dominio absoluto. Este capítulo es un recordatorio para decir, no, las tinieblas no prevalecerán. Es Dios el que tiene la última palabra y Él va a poner las cosas en su sitio. Aquí lo dejamos. Si Dios quiere, la semana que viene comenzaremos con el capítulo 60 y espero que podamos llegar hasta el final. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Su misericordia